¿Están viendo mi pantalla? Bueno, Sí, antes de empezar, pues vamos a desarrollar una encuesta. Esta encuesta es para caracterizar un poco la población de grado décimo y con eso se pretende pues mejorar un poco los resultados o el proceso que se lleva ya sea a nivel virtual o el que se hace con las guías en físico. Entonces, les voy a compartir el link para que me hagan el favor y de una vez contestar la encuesta, que no se demora nada porque es de selección, no tienen que contestar nada. O sea, no tienen que escribir nada, solamente es de selección y son poquitos puntos. Entonces, por favor, copien el link que les acabé de enviar a través del mensaje. ¿Lo copiaron? Y entonces lo copian en la dirección URL de una página de internet y lo contestan que no se demoran nada, se demoran tres minuticos contestando eso. Entonces lo que estoy mostrando en pantalla es lo que ustedes ven. Es una encuesta corta, simple y anónima que pretende recoger algunos datos de la población de estudiantes que cursan grado décimo, esperando que los resultados obtenidos ayuden a preparar mejor la clase y las actividades que se van a implementar para desarrollar el tema de las leyes de Newton, que es el tema que sigue. Entonces, ¿cuál es su género? Ahí seleccionan masculino o femenino. ¿Cuál es su estrato socioeconómico de su núcleo familiar? Uno, 2 y 3. Su núcleo familiar es con quién vive usted, con quién vive en su casa. Uno dice que ya la contestó, listo, mejor, listo. ¿Con cuáles de los siguientes familiares vive en su casa? Entonces puede marcar más de una opción. Entonces ahí marca todas las opciones que apliquen para su caso. El cuarto, número de personas que conviven con usted en su lugar de vivienda, sin incluirse. Entonces ahí coloquen el número para que no tengan que escribir tanto, sino 4, 5, las personas que vivan con usted sin incluirse. El quinto dice, marque el nivel educativo alcanzado por sus padres o cuidadores. Entonces, es ese nivel máximo que alcanzó sus acudientes, lo seleccionan ahí. Eh, dice, el sexto dice, usted debe trabajar para ayudar con los gastos de su familia o propios. Entonces, si de pronto trabajan el fin de semana o cuando les quede tiempo, las vacaciones o algo así, contestan que sí. Y entonces ahí, sí, 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 pues deben contestar unas preguntas: ¿en qué área trabaja? ¿En qué área trabaja? Y si no, pues no debe contestar esa pregunta de que en qué área trabaja. En el séptimo punto dice con qué recursos tecnológicos cuenta en su vivienda. Puede marcar más de una opción. La idea es que seamos honestos ahí, apenas lo que tenemos, no nos vamos a inventar cosas que no tenemos, sino apenas lo que tenemos con lo que contamos en casa. Esta información nos va a servir para los directores de grupo, por si de pronto pues
mirar en qué casos de pronto se puede, digamos, prestar algún portátil o algo en caso de que sea necesario. 8. Marque cómo es el acceso a Internet con el que cuenta. Red instalada en la vivienda, la red de un vecino, de un familiar cercano a su vivienda, en un negocio cercano, plan de datos de un celular o con recarga. Comparando antes y después de la cuarentena, el tiempo que le dedica a las actividades escolares ha disminuido, aumentado, permanecido constante. Entonces, dependiendo de lo que ustedes hayan visto respecto a la dedicación a sus actividades escolares. El 10º, durante la cuarentena, la posibilidad de consultar materiales para sus estudios y trabajos ha disminuido, permanecido igual, ha aumentado, ha consultado, no ha consultado, perdón. Y en el 11, durante la cuarentena, si tiene una duda respecto a temas escolares, busca apoyo de un familiar que vive con usted, un vecino u otro. Entonces, en caso de que marque otro, ahí le pone que quién. Si usted pondrá un profesor o un compañero del colegio, no sé, al que le consulte, si tiene alguna duda. Y al final, cuando termine de contestar la encuesta, le oprime enviar. Le oprime enviar y listo, ya acaba con eso. Listo, ¿ya todos acabaron? Bueno, hay otra persona que me dice, listo, ya. Como los demás no me hablan, entonces pues yo asumo que ya acabaron todos. Bueno, entonces acá mismo yo puedo, ¿qué? Yo puedo ver cuántas respuestas tengo de esa encuesta en este momento. En este momento pues deben haber ya respuestas de esa encuesta. Bueno, pero esta vez. Entonces acá ya tengo 8 respuestas. Respuestas 8, listo. Entonces ya acabaron. Entonces, vamos a empezar ahora sí. Entonces, resulta que eh, vamos a ver el concepto de fuerza. Entonces, eh, cuando nosotros sometemos algo a una fuerza, pues eso se ve manifestado en que hay un cambio de movimiento de ese elemento al que sometemos a esa fuerza. O sea que todo cuerpo que experimente un cambio de su estado de reposo, pues, pues va a experimentar, por ende, una fuerza. En el caso de este carrito, digamos, de este carrito que sufre una fuerza, espere que saque la puntero. En el caso de este carrito que experimenta una fuerza, es por acción de la fuerza humana de la persona que interactúa eh, con este carro, y las ruedas, en este caso las ruedas del carrito, pues facilitan ese movimiento.
Entonces, no es porque digamos acá el martillo en sí, no es que tenga la capacidad de generar movimiento, sino del contacto que un humano está teniendo con ese martillo para generar una interacción entre dos cuerpos, de tal manera que el martillo con la puntilla hay una interacción en el que la obliga a que se hunda, digamos, en la madera. Entonces, resulta que para que algo se mueva, hay que generar una diferencia entre las fuerzas que suceden en un cuerpo. Digamos, en el caso de ese carrito que está en una superficie horizontal, siempre hay fuerzas. Entonces, ¿cuáles serían las fuerzas? Hay una fuerza que es el peso, que es la que actúa sobre todo cuerpo y que está siempre dirigida hacia abajo. Esa fuerza que se ejerce debido a la gravedad es el peso, el peso. Y el peso siempre se representa como la masa por la gravedad. Entonces, acá es donde se ve la diferencia entre masa y peso. El peso está representado por la letra W, que es la abreviatura, de la palabra weight, weight, que es una palabra en inglés. Entonces se abrevia esa palabra en inglés y por eso se utiliza la W. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre masa y peso? Que la masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo, mientras que el peso es una fuerza que sufre el cuerpo debido al campo gravitatorio que en este caso es el campo gravitatorio de la Tierra. Entonces, esa masa sufre una fuerza que es el peso y es debida a la aceleración de la gravedad y a la atracción, hacia esa atracción que sufre todo cuerpo que está en nuestra atmósfera hacia el centro de la Tierra. Bueno, entonces, aquí para que el cuerpo esté en reposo, si existe digamos, una fuerza hacia adelante, digamos si existiera, esa misma, esa misma fuerza debería o debe estar hacia atrás, de tal manera que esas dos fuerzas se anulen y el cuerpo permanezca en reposo. ¿Listo? Entonces, ahora, hay otra fuerza que es la que hace que el cuerpo se mantenga sobre la superficie que está, y es una fuerza contraria al peso, que es la fuerza normal. Entonces, esa fuerza normal, por lo general, se representa con N, una N mayúscula, o también tiene la forma de representarse de F sub N. Esa fuerza normal es la que hace la superficie sobre el cuerpo, de tal manera que el cuerpo se mantiene sobre esa superficie. Entonces la superficie es lo suficientemente dura como para mantener a flote ese vehículo, digamos, sobre la carretera. Entonces, hay superficies que no son lo suficientemente duras o no tienen la suficiente fuerza normal como para mantenernos a flote sobre la superficie. Por ejemplo, si nosotros vamos a una piscina y nos paramos sobre el agua, esa agua no ofrece la suficiente fuerza normal y por lo tanto nosotros nos paramos sobre el agua y nos hundimos en ella. ¿Listo? O por ejemplo cuando hay arenas movedizas en un desierto, la gente o los animales que se paran sobre esas superficies de arena, pues se empiezan a hundir. Entonces es porque la superficie, que en este caso se ve acá,
no ofrece la suficiente fuerza normal para soportar el cuerpo que se posa sobre él. Entonces, acá tenemos también un carro sobre un plano inclinado o sobre una superficie inclinada. Entonces, el peso, ese siempre se va a representar directamente hacia abajo. O sea, ese siempre se va a representar vertical hacia abajo. Y entonces nosotros vamos a hacer un plano, digamos, un plano cartesiano en el que el eje X es paralelo a la superficie. Entonces, si ven, queda con la misma inclinación con la, de la superficie, del plano inclinado. Y el eje Y va a ser perpendicular al plano inclinado, de tal manera que pues acá haya un ángulo de 90 grados. Bueno, aunque ahí no me quedó muy bien dibujado. Entonces, ese peso, entonces ahí va a tener unos componentes que son en el eje X. Entonces acá este pedacito que yo acabé de dibujar, ese va a ser el peso en X. Y este de acá va a ser peso, el peso en Y. Entonces, si nosotros queremos el vehículo permanezca quieto en ese plano inclinado, debe haber una fuerza contraria que se oponga a ese componente del peso en X, porque de lo contrario el carro se rodaría, se iría en reverso eh, por acción y efecto del plano inclinado en el que está. Entonces el carro debe poseer un freno de mano de tal manera que a eso apriete las ruedas y ofrezca una fuerza contraria, de tal manera, entonces digamos, esa fuerza contraria acá que sería la del freno de mano, para que contrarreste esta fuerza del peso que está en el lado contrario. Entonces acá hay un eje X negativo, entonces hay una fuerza en este sentido y entonces hay que colocar una fuerza contraria en el eje positivo, de tal manera que la sumatoria de fuerzas en este eje, en el eje X, se anule y el carro no se ruede. Entonces aquí también vamos a tener, como en todos los ejercicios que van a ver más adelante, una fuerza normal. O sea, la fuerza que ejerce la superficie para que el cuerpo se mantenga sobre ella. Bueno, entonces, aparte de que las fuerzas hacen que un cuerpo cambie su estado de reposo o de movimiento, si es que va en cierto movimiento, también existen otras fuerzas que se llaman fuerzas de deformación. Y entonces esas fuerzas de deformación pues se pueden aplicar a resortes. Entonces aquí se pueden aplicar porque es que el mismo resorte tiene una fuerza recuperadora, de tal manera que cuando alguien le ofrece o recuperadora, de tal manera que cuando alguien le aplica una fuerza, pues el resorte tiene la capacidad de devolverse a su posición inicial. Obviamente eso tiene unos límites, porque pues si se estira el resorte más allá de sus propiedades mecánicas, pues el resorte se va a dañar y no va a retornar a su, digamos, a su estado inicial. Entonces, la ley que aplica a este tipo de fuerzas se llama ley de Hooke, que la vamos a ver más adelante. Entonces, aquí vamos a ver las unidades de fuerza. Entonces,
esas unidades de fuerza se van a llamar newtons y es en honor a Isaac Newton, que fue el físico, el científico que empezó a estudiar este tema. Entonces, acá dice que un newton equivale a la fuerza necesaria para sostener un cuerpo de 102 gramos en la Tierra. Entonces, por esta razón, pues se dice que un newton equivale a 102 gramos fuerza. Entonces, los gramos fuerza son una unidad de fuerza que se utiliza en Estados Unidos y Gran Bretaña. O sea, por eso se dice que son unas unidades americanas. Pero en el sistema internacional, lo más utilizado es el newton. Entonces, siempre que vayamos a trabajar unidades de fuerza, vamos a manejar una N. Bueno, claro que acá no me quedó como muy bien hecha, bueno, una N. Y siempre esa N va a ser kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Y entonces, la cuestión acá es que ese newton lo que significa es que es la fuerza que debemos hacer sobre un kilogramo de masa para ocasionar una aceleración de 1 metro sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Esa es la definición. Entonces, siempre que hablemos de Newton, su equivalencia es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Entonces, también vamos a ver lo de fuerzas de contacto y fuerzas a distancia. Por ejemplo, cuando yo pateo un balón, hay una fuerza de contacto. Cuando yo halo una cuerda, eh, cuando yo golpeo con una raqueta un ping-pong. Entonces, siempre que haya contacto entre dos cuerpos y el primero le genere un movimiento al segundo, hay una fuerza de contacto. Entonces acá como ejemplo de la fuerza de contacto, pues existe o se muestra acá lo de un juego de billar. Entonces, para que, para que el taco le dé movimiento a la bola de billar, pues debe haber un contacto entre ese taco y la bola, de tal manera que genere movimiento en ella. Entonces, necesariamente tiene que haber contacto. Pero hay otras fuerzas que son a distancia. La fuerza, digamos, más importante que se ejerce a distancia es la fuerza de gravedad, porque todo cuerpo está sometido a esa fuerza sin que haya contacto sobre nosotros o sobre cualquier cuerpo que está sobre la superficie de la Tierra. Entonces, esa es una fuerza a distancia. Eh, Aquí, por ejemplo, yo menciono, o en el dibujo se ve, una fuerza que es a distancia, que es la atracción entre dos imanes cuando eh, tienen polos opuestos. Entonces, si tienen polos opuestos, se atraen. De tal manera que únicamente hay fuerza sobre ellos, pero al principio, si ustedes ven la figura, no hay contacto entre ellos. Entonces, esa es una fuerza a distancia pues que en este caso termina por contactarlos, pero no es ese contacto lo que los hace mover, sino una fuerza que se hace a distancia entre ellos que los hace mover hasta unirse. Bueno, entonces acá viene lo de la ley que rige las deformaciones elásticas, que ya se las había mencionado antes. Entonces, la ley de Hooke se escribe K-E. Entonces, esa ley que dice, bueno, que aplica a resortes, principalmente aplica a resortes, pero también aplica a algunos cauchos que tienen la posibilidad
digamos que, retornar a su tamaño o a su estructura inicial. ¿Listo? Entonces, miremos acá. La longitud de deformación producida por una fuerza es proporcional a la intensidad de dicha fuerza. Entonces, cuando hablamos de longitud de deformación, entonces aquí vamos a hablar de X, que es la variable o el parámetro que tengo acá en la ecuación, X. Entonces, por una fuerza, esa fuerza es F. Y como constante de proporcionalidad tenemos acá, a esa acá. Entonces, esta ley fue publicada por el físico inglés Robert Hood en el siglo XVII. Y su expresión matemática es F es igual a K por X, donde F es fuerza, K es la constante de elasticidad del resorte y se mide en newton sobre metro, y la deformación o elongación, como lo llaman en algún otro libro, se mide en metros. Entonces, K es la constante de elasticidad. K es la constante de elasticidad. Entonces, es constante en cada resorte. Es constante. Pues como su nombre lo indica, es constante en cada resorte. Y depende de la naturaleza, o sea, de cómo haya sido hecho el resorte. Entonces, cuando estemos desarrollando un problema, mientras no cambiemos de resorte o mientras no cambiemos de problema o de situación problema, vamos a manejar la misma constante de elasticidad para que pues no cometan errores, pues hago esa aclaración. Entonces, acá viene una prueba diagnóstica que ustedes van a hacer acerca de las leyes de Newton. Entonces, esta prueba diagnóstica la van a contestar a través de los correos. Se las voy a enviar a sus correos. Entonces, lo que se quiere pues es conocer como las ideas previas que ustedes tienen acerca de las leyes de Newton y pues la cuestión es leer bien los enunciados, y sé que con hacer un análisis de los enunciados sin consultar en ningún otro lado, pues ustedes pueden o tienen la capacidad de responder este tipo de preguntas, eh, o sea, haciendo una buena lectura de los enunciados. ¿Listo? Esta prueba sí no es anónima. Acá deben colocar su nombre. No es para colocar una nota, pero sí se va a llevar un registro de quién la contesta, para observar su progreso desde el comienzo, digamos, de las actividades sobre leyes de Newton hasta el final, donde se hace una prueba en la que esa sí va a tener calificación. Esto se le envía a los correos. Entonces vamos a empezar con un ejemplo. Se ejerce una fuerza de 200 newtons. De 200 newtons sobre un resorte cuya longitud es 20 centímetros, y se observa que la longitud alcanzada, ahí me faltó una da, alcanza un valor, no, ahí está bien, alcanza un valor de 25 centímetros. Determinar la constante elástica del resorte. O sea, vamos a resolver la parte A. Entonces acá decimos, preguntan la constante elástica del resorte. Esa es la pregunta. Dice que hay una fuerza. Esa fuerza es de 200 newton. Y dice que el resorte al comienzo, o sea, en su estado natural, sin aplicar ninguna fuerza,
el resorte mide 20 y se observa que su longitud alcanza un valor de 25 centímetros. Entonces, ¿cuánto se habrá deformado ese resorte? Entonces, ¿cuánta es la diferencia de 25 a 20? Son 5 centímetros, o sea, eso fue lo que se deformó. Entonces, ahí se tiene que X, o sea, la deformación, es la longitud final del resorte menos la longitud inicial del resorte. Y entonces eso me da 5 centímetros. Pero estos cálculos exigen que yo pase todo a metros. Entonces, haciendo una conversión, yo tengo que 1 metro es a 100 centímetros. Y entonces esto me da, se va centímetro con centímetro y sería 5 por 1, 5. 5 dividido 100 me da 0,05 metros. Entonces ya tengo mi deformación o elongación en metros. Entonces, esta va a ser la deformación del resorte. Deformación o elongación, como encuentran en algunos libros. Entonces, ahora sí puedo hallar el valor de la constante elástica del resorte, porque tengo la ley de Hooke. La ley de Hooke me dice que fuerza es igual a la constante de elasticidad por la deformación. Entonces, de aquí debo despejar K porque eso es lo que me piden. Entonces, para eso paso la X de multiplicar a dividir aquí debajo de la ¿qué? De la F. Entonces me quedaría que K es igual a F sobre X. Y ya aquí puedo reemplazar. Entonces, reemplazar. Entonces ya yo sé que la fuerza es de 200 newton. De 200 newton. Pero de una vez yo sé que newton, según lo que vi ahorita, newton es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Sobre, claro que acá no necesito pasar estos, no necesito ¿qué? No necesito pasar eso a ninguna otra unidad, porque la unidad del ¿qué? La unidad de K es newton sobre metro, o sea que no tengo ningún problema. Entonces, X, que es la deformación, me dio 0,05 metros. Entonces, haciendo la división, pero busco una calculadora por acá, hagan la división allá, 200 dividido 0,05, 200 dividido 0,05 me da 4.000. O sea que 4.000. 4.000 newton sobre metro. Entonces, la respuesta de la parte A es que la deformación del resorte, no, perdón, la deformación no, la constante elástica del resorte, la constante elástica o de elasticidad, como quieran, la constante elástica del resorte es 4.000 newton sobre metro. Esa sería la parte A. Ahora vamos a resolver la parte B. Cambiemos de color. Entonces la parte B. La parte B. Entonces, la parte B dice el alargamiento. El alargamiento
si se aplica una fuerza de 300 newton. Entonces, lo que me van a preguntar es un nuevo alargamiento, o sea, un nuevo valor de X, pero esta vez aplicando una fuerza de 300 newton. Entonces, como hay una fuerza de 300 newtons, la constante elástica o de elasticidad dijimos que no iba a cambiar porque no ha cambiado el resorte y como su nombre lo indica, pues es una constante. Entonces, seguimos contando con el mismo valor de la constante de elasticidad, que es de 4000 newton sobre metro. Entonces, la constante de elasticidad dice fuerza es igual a la constante de elasticidad por la deformación. Pero entonces esa X es la incógnita. Entonces eso entonces pasamos la K de multiplicar a dividir, queda aquí debajo de la F. Entonces queda X es igual a F sobre K. Y entonces esto me queda igual a F, ¿cuánto vale? Para este parte del problema es 300 newton sobre, bueno, pero este newton sí necesitamos desarmarlo, es decir, no lo podemos dejar completo. Entonces, newton es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Y K, ya sabemos el valor, es 4000 newton sobre metro. Pero viendo acá, si yo dejo el newton completo, pues me va a poder simplificar newton con newton. Entonces, lo más inteligente es dejar el newton más bien completo. Entonces, borremos y más bien dejemos el newton, para que me quede más fácil. Si no, así me complico. Entonces, sería newton. Acá se simplifica entonces newton con newton. Y también puedo simplificar, aprovechando que estas cantidades terminan en cero, pues simplifico dos ceros con dos ceros. Entonces apenas me queda 3 dividido 40. Entonces, 3 dividido 40, eso me da 0,075. 0,075 metros. Entonces, si yo corro esa coma dos lugares, o sea, como si me fuera a devolver a lo de centímetros, vea, si yo, digamos, aquí cuando era 0,05, si yo corro la coma dos lugares, pues me quedan 5 centímetros. Aquí si yo corro la coma dos lugares, me quedaría 7,5 centímetros. Entonces, esta deformación es mayor. ¿Y por qué es mayor? Pues porque se aplicó mayor fuerza también en ese resorte. Porque para una fuerza de 200 newtons, la deformación fue de 5 centímetros. Entonces, acá obviamente la deformación tuvo que ser mayor, porque se aplicó mayor fuerza. Entonces, aquí vamos a escribir eh, para una fuerza, para una fuerza de 300 newtons, el resorte, se deforma, el resorte se deforma 7,5 centímetros. Entonces, ¿hasta ahí tienen preguntas para pasar a la siguiente pantalla? Háblenme porque aquí si me escriben no veo la conversación ahí.
¿Hay preguntas? ¿Me están escuchando? Bueno, no hay preguntas porque no me hablan nada. Bueno, entonces, la pregunta C es la fuerza que se debe aplicar para que el alargamiento sea de 8 centímetros. Entonces, esa sería la parte C. Entonces, la parte C. Entonces, me preguntan una fuerza para que el alargamiento sea 8 centímetros. Y nosotros dijimos que la constante de elasticidad no iba a cambiar, o sea que es 4000 newton sobre metro. Entonces yo tengo que K es 4000 newton sobre metro. Entonces, eh, me preguntan es la fuerza. Entonces, obviamente, si el resorte se va a estirar más, o sea, porque aquí se había estirado 7,5 centímetros, o sea que la fuerza que se debe aplicar debe ser un poco mayor a 300 newtons para que se alcance a estirar los 8 centímetros. Entonces, pues vamos a resolverlo. Entonces, F, aplicando la ley de Hood, entonces, F es igual a K por X. Entonces, esta es la ley de Hood. Entonces, aplicando esa ley de Hood, entonces nos dicen K es 4000 newton sobre metro por X, que es la deformación, pero esta deformación está en centímetros. ¿Cómo nos quedaría 8 centímetros en metro? Les escucho. Apurémosle para salir rápido de esto, para no demorarnos tanto. 8 centímetros en metros, ¿cuánto les daría?
Profe, Sí, ¿cuánto le dio? 0.08. Sí, muy bien, porque es dividir 8 dividido 100, ¿cierto? Sí, Entonces, señor. eso me da... pero me equivoqué. Tanta espera para equivocarme. Entonces, aquí sería 0,08 metros. Entonces, acá se simplifica metros con metros. Y entonces, finalmente, sería 4000 por 0,08. Es 4000 por 0,08 me da 320. 320 y las unidades que me quedan son Newton. Entonces ahí concuerda bien este cálculo con lo que antes les había dicho. Porque si para, mm, para 300 newtons el resorte se alargó 7,5 centímetros, pues es lógico que para 8 se alargue un poquito más. Entonces ya no se alarga, ya la fuerza no es 300 sino 320, porque apenas le faltaba medio centímetro comparado con los 7,5 centímetros que tenía que alargarse antes. Entonces sí es un poquito más de fuerza. Bueno, ahora, en la parte dice, ¿cuál es el valor de la constante del resorte si sobre el mismo se aplica una fuerza de 300 newtons? Entonces, ¿cuál será el valor de esa constante? El valor de esa constante del resorte si se va a aplicar una fuerza de 300 newtons. ¿Alguien puede contestar sin necesidad de hacer ningún cálculo para que nos rinda más? Entonces, ¿cuál va a ser el valor de esa constante de elasticidad? Profesor, era para verificar, es que Nicole dice que ella ya entregó las tareas, era para ver si su nacional ya y me decía si es verdad o no, porque es que está en una pereza. Te agradezco, gracias. Entonces, dígame, ¿será que hay necesidad de hacer algún cálculo? ¿Sí o no? Profe, creo que da lo mismo que da en la B. Sí, da lo mismo, porque desde el comienzo yo les dije que esa constante del resorte, pues depende de su naturaleza, ¿sí? Depende cómo haya sido construido. Y como no hemos cambiado el resorte, pues estamos hablando de él mismo, ¿cierto? Pues por acá yo en una diapositiva anterior les decía que K es constante en cada resorte. Bueno, y por algo se llama constante, ¿no? Porque corresponde a ese resorte y mientras no se cambie ese resorte, pues va a seguir siendo el mismo. Entonces, el valor de la constante elástica va a seguir siendo el mismo. Entonces, aquí vamos a contestar que como el resorte, como el resorte es el mismo, es el mismo, no cambia, no cambia
el valor, no cambia el valor de la constante de elasticidad. De la constante de elasticidad. Por tanto, o por lo tanto, su valor es 4000 newton sobre metro. Y precisamente como es una constante, y acá en elasticidad escribí mal, elasticidad. No cambia, entonces sigue siendo el mismo, no necesitamos hacer ningún cálculo. Y si lo hacemos, si lo llegáramos a hacer, nos tiene que dar ese mismo valor que ya tenemos calculado. ¿Listo? Entonces vamos con el ejemplo número 2. Dice, 3 pasajeros con una masa total de 210 kilogramos, entonces se suben a un vehículo de 1100 gramos comprimiendo sus muelles 3 centímetros. Entonces, considerando que los muelles actúan como un solo resorte, calcular. Entonces, aquí lo que nos interesa es la masa de los pasajeros, porque el vehículo se supone que, o no se supone, el vehículo ya viene calculado para funcionar con su masa, con la masa que él posea. Y ya con los pasajeros adicionales está dispuesto, o con los pasajeros está dispuesto a que su suspensión baje un poco. Entonces, eso que llaman en muelles es la suspensión del vehículo. Entonces, esa suspensión va a bajar un poco dependiendo de qué tantos pasajeros lleve, porque para el vehículo, pues esos pasajeros pues son o no le representan una carga. Y aquí dice que digamos que para alivianar o hacer más simple el problema, dice que toda esa suspensión del vehículo actúa como un solo resorte. Entonces lo primero que nos preguntan es la constante elástica de esos muelles del vehículo. Entonces en la solución de la parte A nos preguntan esa constante elástica, o sea, el valor de K. Dice, si se aplica una fuerza por los 3 pasajeros de 2058 newtons. Entonces, esa fuerza, ¿o de dónde sacaron esos 2058 newtons? Pues de la fuerza o del peso que ejercen los pasajeros sobre el vehículo. Entonces, esa fuerza va a equivaler al peso de esos pasajeros. Y nosotros ya habíamos visto que peso es masa por gravedad. Pero en este caso la masa de los 3 pasajeros es 210 kilogramos. Y la gravedad sabemos que es una constante universal que es 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Entonces, si nosotros multiplicamos 210 por 9,8, me da 2058. 2058. Y sabemos que kilogramos por metro sobre segundo cuadrado es una unidad de fuerza que nosotros vamos a denominar de ahora en adelante Newton. Entonces, acá les hago el cálculo de cómo para este enunciado sacaron este resultado, teniendo en cuenta la masa de los pasajeros. Entonces dice, nos preguntan la constante de elasticidad, nos dan la fuerza y nos dicen que cuando se suben al vehículo esos 3 pasajeros, estos muelles se comprimen 3 centímetros, o sea que la deformación que causa a esa suspensión del vehículo es
3 centímetros. Esos 3 centímetros hay que pasarlo a metros, que es la unidad del sistema internacional. Entonces yo me imagino que ya pueden decir a cuánto equivale 3 centímetros en metros rápidamente. ¿Cuál sería ese valor? Que ya lo hicieron ahorita. ¿Cuál? 0,03. Muy bien. 0,03 metros. Gracias. Entonces, partiendo de la ley de Hooke, que nos dice que F es igual a K por X, aquí me equivoqué, entonces borremos en donde me equivoqué. F es igual a K por X, entonces nosotros necesitamos despejar K. Entonces, vamos a hacerlo acá como para ir ahorrando espacio. Entonces vamos a despejar K. Para eso, pues pasamos la X de multiplicar a dividir. Entonces quedaría aquí debajo de la F. Entonces queda que K es igual a F sobre X. Y de una vez reemplazamos. La F es 2058. Entonces acá no se vayan a confundir, acá es un 0. 2058 newton sobre X, que ya su compañero dijo que es 0,03 metros, y entonces hacemos la división. 2058 dividido 0,03. Entonces eso me da 68.600 newton sobre metro. Entonces esto me va a corresponder a la constante elástica de los muelles del vehículo considerándolos como un solo resorte. Listo. Ahora vamos a hacer la parte B. La parte B me dice la longitud X que baja el vehículo si la fuerza aplicada es 2.744 newtons. Entonces, pregunta la longitud de deformación de esos resortes o de esos muelles que están considerados como un solo resorte. Si la fuerza es de 2.744 newton. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que o se subió otro pasajero para ejercer más fuerza sobre los muelles del vehículo, o se echó un paquete, se echó un mercado, una carga adicional y generó, y esa carga adicional, esa masa adicional, pues generó una fuerza adicional sobre los muelles del vehículo. Entonces, sabemos que ya calculamos la constante de elasticidad de los resortes y que esa va a permanecer igual porque pues estamos hablando de los mismos resortes. Entonces, esa constante de elasticidad en este caso es 68.600 newton sobre metro. Y entonces, partiendo de la ley de Hooke, hacemos exactamente lo mismo, pero esta vez despejamos X. Para despejar X, pues pasamos la K de multiplicar a dividir.
Entonces, esto nos queda que X es igual a F sobre K. Y reemplazamos F. En este caso, F vale 2744 Newton. K nos equivale a 68.600 Newton sobre metro. Y entonces, simplificando Newton con Newton, hacemos la división. 2.744 dividido 68.600. Y eso me da 0,04. 0,004. Y esto va a ser metros, o sea, esta va a ser la deformación, acá quedó mal escrito, entonces esta va a ser la deformación cuando sobre el vehículo actúe una fuerza de 2.744 newtons. Entonces, ahora nos quedaría la parte C. La parte C nos pregunta por la fuerza. Entonces, fuerza cuando el vehículo descienda 6 centímetros. Entonces, en la parte C nos preguntan por la fuerza, esa sería la incógnita, cuando el vehículo descienda 6 centímetros. Es decir, 0,06 metros. Pero también sabemos de la constante de elasticidad del resorte, que ya la conocemos del punto A. Entonces, en el punto A nos dio la constante de elasticidad 68.600 newton sobre metro. Entonces, 68.600 newton sobre metro. Entonces, vamos a resolver aplicando la ley de Hood. Nosotros sabemos que la incógnita aquí ya está despejada, ¿cierto? La incógnita acá ya está despejada, o sea, no necesitamos hacer ningún despeje porque ya F, que es lo que preguntan, ya lo tenemos ahí despejado. Entonces únicamente reemplazamos. Entonces K, los 68.600 newton sobre metros que nos dio en la parte A. X, que fue la condición que nos dio en la parte C, que es 0,06 metros. Entonces acá se va metro con metro porque está en el numerador y en el denominador. Entonces, aquí multiplicamos 68.600 por 0,06 y eso nos da 4.116. 4.116. Y la única unidad que nos queda es fuerza. La unidad de fuerza que es Newton. Entonces aquí
vamos a escribir o a redactar la respuesta, que es lo que muchas veces ha faltado en la solución de los trabajos que ustedes entregan. Entonces aquí la respuesta sería, para que el vehículo descienda 6 centímetros, se debe aplicar sobre él una fuerza de 4116 newton. Entonces, esto pues que acabo de explicar ya es un tema de la siguiente guía. Entonces, pues espero que hayan tomado apuntes o espero que hayan tomado los pantallazos, porque pues eso lo van a necesitar para la solución de la guía, que en este caso ya es la número 5. Entonces, gracias por su atención. Algunos de los videos ya están publicados en mi canal de YouTube, que ustedes ya conocen, entonces para que lo visiten o inviten a sus compañeros a hacerlo en caso de que no hayan asistido a la clase. Bueno, entonces, entonces